Muy bien, muchachos, gracias. Nuevamente bienvenidos. Nuevamente, gracias por conectarse. Vamos a continuar con nuestro ejercicio. Voy a compartir nuevamente la pantalla de la presentación que estábamos revisando para continuar resolviendo este ejercicio. Estábamos en el punto en que necesitamos acabar de determinar nuestros voltajes, pero por la forma en que están conectados estos capacitores, pues es aquí donde radica, pues de alguna manera, la complejidad de este asunto. Porque para determinar este voltaje 2 necesitamos la capacitancia de 2 y su capacitancia. Su capacitancia no hay problema porque es un dato que utilizamos, pero para obtener su carga 2, vemos que lo que hemos calculado hasta ahora es la carga 2, 3, 4, que es la carga en conjunto de los capacitores 2, 3 y 4, que sería, muchachos, lo que tengo encerrado aquí en esta parte del circuito de arriba que voy a poner ahora en rojo. Estos tres capacitores tienen una carga en conjunto de, pues de este valor que encontramos aquí, de 6.99. Pero nos interesa solamente la que tienen este conjunto de capacitores 2 y 4. Entonces la pregunta es ahora, ¿cómo puedo calcular esta carga 2, 4 a partir de esta carga 2, 3, 4 que conozco y este voltaje 2, 3, 4 que también conozco? ¿Cómo podría calcular este voltaje, pero esta carga 2 y 4 que forma parte de esta carga 3, 2, 4? Y aquí está el punto. Si yo quiero calcular la carga 2, 4, ¿qué tendría que hacer? Aquí es igual por definición esta carga 2, 4, que es la carga entre el capacitor 2 y el 4. Aquí sería igual. Entonces recuerden que debe haber correspondencia. Al voltaje 2.4 y a la capacitancia 2.4. Voltaje 2, 4 y la capacitancia 2, 4. La pregunta es ahora, ¿conozco la capacitancia 2, 4? Pues sí, no, porque la calculamos antes. Pero ¿conozco también el voltaje 2, 4? ¿Cuánto vale? El voltaje 2.4 valdrá lo mismo que el voltaje 2.3.4. Muy bien, ahí está la respuesta. El voltaje 2, 4 es el que está entre ese capacitor 2, 4, es el mismo que está en el capacitor 3 y es el mismo que está porque está en paralelo con el capacitor 3 y es el mismo entonces que tiene este conjunto que es el 3, 2, 4. Entonces ya con eso pues podemos sin ningún problema calcular cuánto vale la carga 2, 4. Después el voltaje 2, 4 que dijimos es el mismo, es 1.634, que es el voltaje 3. Se me olvidó ponerle el 3. Que ya lo tenemos también aquí. Entonces es 1.634 volts. 4 volts por la capacitancia 2.4. Ahorita no me acuerdo cuánto es, pero ahorita regresamos a verla. Está aquí el dato, acá está. ¿Cuánto vale la capacitancia 2.4? Muchachos, si lo ven, aquí en la lámina. 1.33 microfaradios. 1.33. Entonces ese es el valor que necesitamos para determinar esta carga. 1.33 microfarados. Entonces, muchachos, ¿cuánto vale esta carga 2.4? Díganme, ¿cuánto es 1.634 por 1.33? 1.90 y tantos. Ayúdenme con sus calculadoras. 1.634 por 1.33. 2.73. Otra vez no alcancé a escuchar, perdón. 2. 173. 2.173. Gracias.
2.173, el micro que estaba ahí, vas aquí multiplicando, y estos son coulombs, es unidad de carga. Ya tenemos la carga 2,4. Y bueno, si ya tenemos la carga 2,4, muchachos, voy a regresar a este esquema que había hecho aquí, la carga 2,4, y veo que estos dos capacitores 2 y 4 que forman la capacitancia 2,4 están en serie. Entonces, ¿y aquí cuánto vale la carga 2? Por ejemplo, que necesitamos aquí para calcular el voltaje 2. ¿Cuánto vale la carga 2, la carga 4 con respecto a este valor que calculamos de la carga 2,4? ¿Cómo son? Muchachos, sin miedo, díganme una cosa u otra, lo que sea, bueno, nos podemos equivocar sin problema. ¿Cómo será la la carga 2 y la carga 4 en este arreglo de serie de dos capacitores? Porque lo que conocemos es que la carga 2,4 vale esta cantidad. ¿Cómo será esta carga 2, este capacitor, esta carga 4 de este capacitor con respecto a esta carga 2,4? En este caso sería la misma. Serían la misma en este caso, y en cualquier caso que estén conectados en serie, sería la misma. Entonces tenemos que aprovechar y recordar esas propiedades para poder ir resolviendo esto, muchachos. Si tengo la carga 2,4, debo recordar que esa carga 2,4, como estos están en serie, pues es igual a la carga 2, es igual a la carga 4. Y entonces ya sabiendo eso, pues ya puedo asegurar que este voltaje 2 va a ser igual a la carga 2, que es exactamente igual a la 4, y que es exactamente igual a la 2,4 que acabamos de calcular. Y entonces es 2.173 microcoulombs, eso es la carga 2. Y ahora sí voy a dividir entre la capacitancia 2, que son 2 microfaradios, y con eso puedo encontrar el valor de la carga, perdón, del voltaje 2. ¿Cuánto es 2.173 entre 2? 1.0, ¿qué? 0.36. ¿Alguien tiene calculadora a la mano, muchachos? 1.086. 0.86, gracias. 1.086 volts. Ese es el voltaje 2. Finalmente me hace falta determinar el voltaje 4. Muchachos, ¿cómo puedo determinar el voltaje 4? ¿Cuánto vale el voltaje 4? ¿A qué será igual? Por definición, otra vez. ¿El voltaje 4 es igual a qué? A la carga 4 entre la capacitancia 4. La carga 4 en la capacitancia 4. La carga 4 ya la calculamos ahorita porque es igual a la carga 2 y es igual a la carga 2,4. Entonces son nuevamente los 2.173 microcoulombs entre la carga 4 con la capacitancia 4, que son 4 microfaradios. Entonces el voltaje 4 va a ser igual a ¿cuánto? 2.173, aquí me faltó un 3, 173 entre 4. Es igual a 0.54. 0.54 volts. Ya está, entonces ya tengo todas las cargas, todos los voltajes, perdón. El voltaje 2 dijimos de 1.086 volts. El voltaje 4 de 0.54 volts. Ya tengo todos mis voltajes que me pedían. Vamos a ver si ya tengo todas mis cargas. Pues entiendo que sí, porque calculamos la carga 1 desde aquí. Voy a poner el siguiente color. Aquí ya calculamos la carga 1, que fue prácticamente desde el principio. Aquí está su valor. Tengo carga 1,
6.99 microcoulombs. Tengo la carga 2. Entonces, ¿cuánto vale la carga 2? Ya la calculamos. ¿Cuánto vale? Ya la usamos aquí. ¿Cuánto vale la carga 2? A 2.173 microcoulombs. Ah, 2.173 microcoulombs. La carga 3. La carga 3 todavía no la calculamos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos la carga 5, aquí tenemos la carga 4, pero la carga 3 todavía no la calculamos. Pero la podemos calcular. ¿Cuánto valdrá la carga 3? Por definición, muchachos, sé que es igual a la carga 3. Al voltaje 3 por la capacitancia 3. Voltaje 3 por la capacitancia 3. El voltaje 3 sí lo conocemos, de hecho ya lo calculamos, aquí está. 1.604 volts por la capacitancia 3, que son exactamente 3 microfaradios. Lo que corresponde con sus unidades. Microfaradios. Entonces, ¿cuánto me da esto? 4.83. 4.83 microcoulombs es lo que tienes que carga 3. Entonces ya podemos aquí escribir mi carga 3 de 4.83 microcoulombs. Finalmente, muchachos, mi carga 4 va a ser igual. Ya dijimos, ya lo hicimos hace rato. Dijimos que la carga 4 es exactamente igual a la carga 2 y es igual exactamente a la 2.4. ¿Cuánto vale? 2.173 microcoulombs. Gracias. 2.173 microcoulombs. Y la carga 5, por último, también la calculamos prácticamente desde el principio, aquí está abajo. La carga 1, dijimos, es igual a la 2, 3, 4 y es igual a la 5 y es igual a la carga total del circuito. Entonces, de aquí podemos obtener que la carga 5 es de 6.99 microcoulombs. Ya tenemos todas las cargas, muchachos, tenemos todos los voltajes, ya calculamos la capacitancia total, tenemos la carga total. Lo único que restaría es determinar las energías totales, las energías parciales, perdón. Energía 1, 2, 3, 4 y la 5. Esto no lo vamos a hacer para ahorrar un poquito de tiempo, pero ya tenemos todo lo que necesitamos para calcular estas energías. Entonces, ahí les queda de tarea que las calculen. Vamos a recordar solamente las ecuaciones que nos permiten calcular eso. Si alguien se acuerda, ¿cómo puedo calcular una energía potencial en un capacitor? ¿A qué se da igual? Hay 3 maneras. ¿Alguien se acuerda de una? Capacitancia, voltaje al cuadrado sobre 2. Capacitancia por voltaje al cuadrado sobre 2. Esa sería una. Otra. La carga por el voltaje entre 2. Carga. Voltaje sobre 2. Así. La tercera es carga al cuadrado sobre 2 veces la capacitancia, ¿no? Entonces, así, cualquiera de estas 3, muchachos, que yo empleé, me sirve para calcular estas energías y al final, pues la energía total pues, va a ser la suma de todas estas energías. O la puedo calcular incluso con valores totales de cargas, de voltajes, de capacitancias de voltajes o de cargas y capacitancias, como sea, pero puedo corroborar esta carga total. Eso ya no lo hacemos ahorita por obvia razón del tiempo.
me interesa más que repitamos este proceso para otro circuito porque es lo que pues, nos requiere un poquito más de atención para poder encontrar estos valores. Hasta aquí vamos a dejar nada más queda pendiente este cálculo de energía que ya lo dejamos para ustedes. Muchachos, antes de continuar al siguiente ejercicio, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Muchachos, Una, profe. ¿no? No, profe. Vale, gracias. Entonces voy al siguiente ejercicio. Vamos a hacer prácticamente lo mismo con un ejercicio que tiene una conformación un poco diferente, pero sigue siendo un circuito mixto. Aquí tenemos otra vez un circuito mixto, es decir, una combinación de un circuito serie y paralelo. Y vamos a ver, de una vez vamos a irle dando valores a este circuito. Vamos a recordar que vamos a aplicar un voltaje total que sea exactamente el mismo que el caso anterior de 10 volts. Aquí tenemos una serie de capacitores por orden simplemente. Este se va a llamar el capacitor 1, este el capacitor 2, este el capacitor 3, este el capacitor 4, este el capacitor 5, así como leo de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha los numero. Y entonces les voy a dar también para no perderme, les voy a dar el valor correspondiente a su subíndice. Y este vale 1 microfaradio, pero 1 microfaradio. El segundo valdrá 2 microfaradios. Capacitancia. El tercero, su capacitancia es de 3 microfaradios. El cuarto, su capacitancia es de 4 microfaradios. Y del quinto, su capacitancia es de 5 microfaradios. Ya está. Igual que en el caso anterior, muchachos, en este circuito, prácticamente en todos los ejercicios de ese tipo, vamos a tener que calcular pues, varias cosas. La capacitancia total para empezar, la carga total. Puse aquí la capacitancia, la carga total. Voy a tener que determinar también la carga en cada capacitor. Voy a expresarlo así, la carga en cada uno. El voltaje en cada uno. La energía en cada uno. Incluso la energía total del circuito. Entonces, para lograr eso, pues vamos a tener que hacer nuevamente el proceso de manera similar a como lo hicimos en el caso anterior, muchachos. Voy a empezar a recorrer mi circuito desde la fuente, desde su borne positivo hacia acá, y voy a ver si encuentro 2 capacitores o 3 o 4 que pueda reducir, que estén en una conexión puramente seria paralelo. Entonces, ¿qué es lo primero que encuentro, muchachos? Encuentro aquí esta separación del circuito, tengo un capacitor 1 y un capacitor 2. La pregunta es, ¿puedo hacer algo con estos dos? ¿Puedo reducir estos dos para empezar? Sí, ¿Verdad? ¿Cómo se encuentran entre ellos conectados? en paralelo. Paralelo. Ya no puede hacer bien ese cuadro. Pero ok, entonces veo que tengo estos primeros 2 capacitores, identifico inmediatamente que están en paralelo, efectivamente como nos dijo Gerardo. Entonces, pues puedo calcular aquí para empezar una capacitancia equivalente del capacitor 1 y 2. Entonces, aquí será igual esta capacitancia 1 y 2, muchachos, si están en paralelo. ¿Cómo lo calculo? A la capacitancia 1 más la capacitancia 2. Capacitancia 1 más la capacitancia 2 están en paralelo, simplemente hay que sumarlas. Entonces, si la capacitancia 1 es de 1 microfaradio, la capacitancia 2 es de 2 microfaradios, entonces la capacitancia de 1 y 2, ¿cuánto vale? 1 más 2, 3. 3 microfaradios. Ya tenemos esta capacitancia 1, 2 equivalente. Y cuando hemos hecho eso, pues tendremos que redibujar nuestro circuito, porque ahora será un circuito diferente, más simple. Solamente va a tener estos capacitores. Va a tener aquí un capacitor 1, 2. Es la combinación de estos 2 primeros capacitores. Luego va a tener aquí un capacitor 3. Y a continuación va a tener un capacitor 4.
los extremos inferiores va a estar ahí conectado también un capacitor 5. Ahora la pregunta es, ¿qué sigue? ¿Qué puedo ahora reducir? Ya reduje los capacitores 1 y 2 a un equivalente, aquí está, es 1 y 2. ¿Qué sigue? ¿Cuál puedo reducir ahora? El 3 y el 4, profe. 3 y el 4. 3 y el 4, se me doy cuenta. 3 y 4, ¿cómo están conectados entre sí? En paralelo. Paralelo otra vez, entonces tomo esta parte del circuito, lo reduzco a un capacitor equivalente. En este caso, el capacitor equivalente 3, 4, como esos dos están en paralelo, va a ser igual a ¿qué? A la suma de los dos. La suma de los dos, el capacitor, la capacitancia del 3 más la capacitancia del 4. Si recordamos el 3, pues vale 3 microfaradios. Y el 4 vale 4 microfaradios. Entonces, el conjunto de esos dos capacitores, el capacitor 3, 4 es de 3 más 4, 7 microfaradios. Perdón, entonces ya dibujamos, ya redujimos, perdón, ese otro capacitor a un equivalente. Entonces mi circuito ahora se convierte en algo más simple. Ahora tengo que mi circuito es este. Tengo un capacitor 1, 2, que es el conjunto del 1 y el 2. Tengo otro capacitor que es el 3, 4. Tengo un tercer capacitor que es el 5. Este es el capacitor 1, 2. Este es el capacitor 3, 4. Este es el capacitor 5. Entonces, si me doy cuenta, ahorita ya tengo estos tres capacitores forman un circuito serie, ¿no? Sí. Entonces ya puedo calcular de alguna manera su capacitancia total de este circuito. Aquí va a ser igual esta capacitancia total, muchachos. ¿Cómo calculo esta capacitancia total? 1 1 entre la capacitancia 1, 2. 1 entre la capacitancia 1, 2. Más. Más 1 entre la capacitancia 3 y 4. Y por último, 1 ¿Sí? entre la capacitancia 5. Y ya. La inversa de la capacitancia 1 más la inversa de la capacitancia 2 más la inversa de la capacitancia 5. Perfecto. Entonces, de esa manera puedo calcular mi capacitancia total. Vamos a poner los valores. Va a ser igual a 1 sobre capacitancia 1, 2, 3 microfaradios. 3 por 10 a la menos 6 faradios. Más la capacitancia 3, 4. 1 sobre 7 por 10 a la menos 6 faradios. Luego más la capacitancia 5, 1 sobre 5 por 10 a la menos 6 faradios. Ya está. Esta capacitancia total va a ser igual entonces a 1 sobre, muchachos, la inversa de 3, 1 sobre 3, ¿cuánto me da? 0.33. 33. 0.33. La inversa de 10 a la menos 6. 10 a la 6. 10 a la 6. Y la inversa de faradios, pues es faradios a la menos 1. Más la inversa de 7, 1 sobre 7. Punto 14. Punto 14, ok. Punto 14 por 10 a la menos 6 a la inversa, por 10 a la 6. Faradios a la menos 1. Más la inversa de 5.2. 0.2. Sí, profe. Punto 2 por 10 a la 6. Faradios a la menos 1. Lo único que resta es sumar todos estos valores. Voy a obtener que la capacidad total va a ser 1 sobre, ¿cuánto me da? 0.67. 0.67. Ok, 0.67 por 10 a la menos 6. 10 a la 6. Faradios a la menos 1.
¿Cuánto me da la inversa de 0.67, muchachos? 1.49. Es 1.49. 1.49, 10 a la menos 6, 10 a la 6 a la inversa es 10 a la menos 6. Faradios a la menos 1 a la inversa. Faradios. Entonces ya tengo aquí mi capacitancia total, es de 1.49 microfaradios. Ya determinamos nuestra capacitancia total. Nuevamente recordamos, muchachos, las propiedades de estos circuitos series, que la capacitancia total debe ser menor que la menor. Tenemos aquí el capacitor 1.2 de 3 microfaradios, 3.4 de 7 microfaradios, el 5 de 5 microfaradios, y esto cumple, porque 1.49 es menor que 3, que es el más pequeño que tenemos aquí conectado, aunque este es un conjunto de dos capacitores. Está bien. Entonces, esta es una capacitancia que se ve correcta. Ya tenemos la capacitancia total, entonces podemos dibujar finalmente un circuito equivalente al final con un solo capacitor que tiene una capacitancia total de 1.49 microfaradios. Este sería mi circuito equivalente total con mi capacitancia total. Y entonces, para este circuito, muchachos, podríamos continuar pues determinando una carga total. Para este circuito, ya que conocemos su capacitancia total, podríamos calcular sin ningún problema esta carga total. ¿Cómo sería este cálculo de la carga total para este circuito, muchachos? ¿A qué sería igual la carga total de este circuito? Al voltaje total por la capacitancia total. Perfecto, voltaje total por la capacitancia total. El voltaje total pues son los 10 volts que aplicamos a este circuito. La capacitancia total puede ser la que acabamos de calcular en 1.49 microfaradios. ¿Cuánto me da eso, muchachos? ¿Una carga total de cuánto? 14.9 microcoulombs. 14.9 microcoulombs. Perfecto. Ya tenemos la carga total, tenemos la capacitancia total. Ya podemos empezar a regresar para encontrar las cargas individuales, los voltajes individuales y finalmente las energías individuales. Pero para eso, muchachos, ya que conocemos la carga total, lo que sigue es que ahora vamos a tener que regresar en el circuito y empezar a calcular, por ejemplo, los voltajes parciales, los voltajes aquí. Por ejemplo, aquí el voltaje entre 1 y 2 es lo que ahora podemos calcular, el voltaje 1 y 2. Y podemos calcular también el voltaje 3,4, que sería el que está entre estos capacitores 3,4. Y podríamos calcular de una vez el voltaje 5. Entonces, si se dan cuenta, lo vamos al revés, vamos hacia arriba del circuito. Ahora, ¿cuánto valdría, por ejemplo, el voltaje 1,2? Sería igual. Por definición, muchachos, el voltaje 1,2. ¿Sería igual el de todos? No, a ver. Creo que me falta algo antes de continuar con esto. Permítanme tantito. Ya encontramos la carga total del circuito. La carga total de este circuito vemos que es 1.49 microfaradios, perdón. 14.9 microcoulombs es la carga total del circuito. Entonces, esta carga total está en este circuito serie de 3 capacitores. Aquí tenemos una carga total. Y entonces, esto nos debe de permitir determinar cuánto vale la carga del capacitor 1,2, cuánto vale la carga del capacitor 3,4, cuánto vale la carga del capacitor 5. Ahorita que ya conocemos la total, podemos determinar cuánto valen esas cargas, muchachos. ¿Cuánto valen esas cargas? La 1,2, la 3,4 y la 5 con respecto a la carga total. ¿Es la misma? Es la misma, entonces aquí podemos asegurar que la carga 1,2, por ejemplo, es igual a la carga 3,4, es igual a la carga 5,
Y esto es igual a la carga total que acabamos de calcular en 14.9 microcoulombs. Entonces, esto es necesario porque lo que sigue es que determinemos estos voltajes. Entonces, ya que hicimos eso, vamos a determinar cuánto vale, ahora sí, el voltaje 1, 2. Muchachos, por definición, esto será igual a ¿qué? ¿Qué entre qué? Ayúdenme. La carga Ujú. 1,2 sobre la Carga 1, 2. capacitancia 1,2. La carga 1, 2 entre la capacitancia 1, 2. Muy bien. La carga 1, 2 entre la capacitancia 1, 2. Y entonces la carga 1, 2, muchachos, ya la tenemos aquí. Sabemos que es igual al 3, 4, que es igual al 5 y es igual a la total. Entonces es de 14.5 microcoulombs. Y la capacitancia 1, 2. Punto 9, ¿no, profe? Eso, 14.9, gracias. Esta mentada dislexia que no me deja. 14.9 microcoulombs. Y vamos a dividir entre la capacitancia 1, 2, que ya la calculamos también aquí arriba, muchachos, 3 microfaradios. ¿Cuánto me da entonces esto, muchachos? 14.9 entre 3. 4,96. 4.96. Y micros entre micros se eliminan 4.96 volts. Ya está mi voltaje 1, 2. Y luego voy a calcular mi voltaje 3, 4, que es lo que puedo calcular en este momento, 3, 4. Por definición, muchachos, ¿cuánto vale el voltaje 3, 4? ¿Cómo lo calculo? La carga 3,4 sobre la capacitancia 3,4. Muy bien, la carga 3, 4 entre la capacitancia 3, 4. Muy bien. Y la carga 3, 4 ya vimos que es igual a la 1, 2, que es igual a la 5 y que es igual a la total de 14.9 microcoulombs dividido entre la capacitancia 3, 4 que encontramos aquí de 7 microfaradios. Entonces eso me da que esto es 2 punto y algo, ¿no? 2.12. 2.12 volts. Ese es el voltaje que está entre los capacitores 3 y 4. Muy bien, y finalmente podríamos determinar el voltaje 5. Por la misma definición, el voltaje 5 pues va a ser la carga 5 entre la capacitancia 5. ¿Cuánto vale la carga 5, muchachos? 2,98 volts. No, la carga 5, La carga. 14,9 microcoulombs. 14.9 microcoulombs es igual a la carga de 3 y 4 y la carga de 1 y 2, 14.9 microcoulombs. La capacitancia 5 pues vale 5 microfaradios. Entonces si hacemos esta operación, podemos encontrar el voltaje 5. Es 14.9 entre 5, me quedan 4. No, perdón, 2. ¿Qué? 2,98 volts. 2.98 volts, ok. 2.98 volts. Ya está. Entonces ya calculamos nuestros 3 voltajes que podíamos ahorita con este circuito, pero con esto prácticamente ya podemos determinar todos nuestros voltajes, muchachos, porque si vemos, y aquí ya podemos determinar cuánto vale el voltaje 1, por ejemplo. ¿Cuánto vale el voltaje 1, muchachos? Si el voltaje 1, 2 vale 4.96 y el capacitor 1, 2 están en paralelo, ¿cuánto vale el voltaje 1? Muchachos, ¿sí lo vemos? Encontramos el voltaje 1, 2 aquí. Pero este voltaje 1, 2, este capacitor 1, 2 resulta de estos dos capacitores en paralelo. Aquí está el voltaje 1, 2. No se va a ver. Aquí está el voltaje 1, 2. Aquí arriba donde es el circuito mixto. La pregunta es ¿cuánto vale el voltaje del capacitor 1?
Si lo vemos o no lo vemos. Capacitor 1 y capacitor 2 están en paralelo. Ya calculamos el voltaje entre el capacitor 1 y 2 y es de 4.96 volts. La pregunta es, si están en paralelo esos dos capacitores, el voltaje que tienen es de 4.96 volts, ¿cuál será el voltaje individual de cada uno de ellos? Si están en paralelo. Su voltaje será igual. Sería el mismo. Entonces, este voltaje 1 sería exactamente igual al voltaje 1,2. Entonces, podríamos ponerlo aquí. El voltaje 1 sería igual al voltaje 2 y sería igual al voltaje 1,2. ¿Por qué? Pues porque están en paralelo 1 y 2. Entonces, ya de ahí podríamos sacar cuánto vale este voltaje 1. Es de 4.96 volts. Muchachos, ¿cuánto vale el voltaje 2? Acabamos de decir ahí arriba. Igual 4.96. Igual 4.96. ¿Cuánto vale el voltaje 3? 2.12. 2.12 porque es igual al voltaje 3,4. 2.12. ¿Cuánto vale el voltaje 4? 2.12. 2.12. Es igual al voltaje 3, es igual al voltaje 3,4. ¿Cuánto vale el voltaje 5? 2.98. 98. 2.98. Ok, gracias. 2.98 volts. Ya tendríamos todos nuestros voltajes, muchachos. Nos queda un minuto escaso de esta sesión. No vamos a terminar. Les voy a pedir que terminando el tiempo nos reconectemos por tercera ocasión. Solamente unos minutitos más para terminar este ejercicio. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Lo que sigue es determinar nuestras cargas individuales. Vamos a ver si ya las conocemos todas o nos hace falta alguna. Vamos a ver cuánto vale la carga 1, muchachos. ¿Ya sabemos cuánto vale la carga 1? No, ¿verdad? Sabemos cuánto vale la carga 1,2, pero no la carga 1. Entonces creo que es lo que seguiría para poder determinar esto. Pero bueno, por ejemplo, ¿sabemos cuánto vale la carga 2? No. Tampoco. ¿Sabemos cuánto vale la carga 1,2? Está combinada ahí. ¿Sabemos cuánto vale la carga 3? No. La carga 3 me parece que tampoco, porque está combinada con la carga 4. Entonces todavía tenemos aquí que hacerle un poco de trabajo. Carga 4. Y luego, muchachos, nos vemos en 2 minutos, por favor. Nos reconectamos para continuar y acabar este